Quito declara emergencia humanitaria por la llegada masiva de venezolanos. Esta es una noticia que ha causado mucho impacto en Ecuador. Tenemos con nosotros en línea telefónica en este momento al diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador por América Latina, Juan Fernando Flores. Juan Fernando, bienvenido a Venezuela, la isla de Margarita, el programa Bajo la Lupa, Radio y Televisión. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, cuéntanos, quisiera que tú como diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y este contacto desde Ecuador, nos señalaras este decreto de emergencia que ha hecho el gobierno de Ecuador. ¿Nos puedes decir en qué zonas, cómo está la situación en este momento con los hermanos venezolanos que se han ido para allá? Ok, la situación de emergencia que se decretó parte del principio de que 3 provincias de nuestro país son las que están recibiendo en estos momentos la mayor cantidad de venezolanos registrados en los últimos tiempos. Para ponerlas un poco en contexto de qué quiere decir esto, nosotros teníamos para hace 2 meses que estaban llegando entre 3.000 y 3.500 venezolanos a la frontera. Ellos, la mayoría, utilizaban el país para llegar al Perú, pero para la fecha ya hemos superado los 5.000 venezolanos al día que están llegando a nuestro territorio. Y lo que esto ha generado es un colapso de los centros de transporte, de los puntos justamente donde utilizan para poder trasladarse desde el Ecuador hacia el Perú. Y esto ha generado una serie de conflictos en lo que es servicios, sobre todo, y apoyo para ellos que están en situación de vulnerabilidad, que obligó a que el Estado tenga que declarar la emergencia para que se pueda de alguna manera apoyar o aportar con mayor temas en lo que es sobre todo salud, atención prioritaria y de alguna manera el apoyo a alimentación y traslado de los ciudadanos venezolanos. ¿Qué va a hacer el gobierno de Ecuador? Porque ayer hubo una reunión con Cancillería de Ecuador, se presentó, llamaron a al representante de la Embajada venezolana, la Embajada venezolana y el consulado de Venezuela en Ecuador ha manifestado alguna cercanía o algún apoyo a estos inmigrantes venezolanos. No, lamentablemente, y es un tema que debemos denunciar, nosotros tenemos ya más de 3 semanas tratando de lograr acercamientos con los representantes del gobierno de Venezuela aquí en el Ecuador para ver de qué manera se apoya o se ayuda sobre todo a sus propios conciudadanos, y lamentablemente la respuesta de ellos ha sido negativa. La postura que tiene la actual embajadora de Venezuela es que esta no es una calamidad, sino que esto es algo generado por agentes externos a Venezuela que tratan de vender una imagen de un gran éxodo de ciudadanos, pero que no es la realidad. Sobre todo, el principal problema que están teniendo los venezolanos al llegar al Ecuador es que no tienen pasaporte. Esto les está generando muchos problemas, sobre todo cuando nuestra ley de movilidad humana establece que para poder tener visa requieres obligatoriamente el pasaporte y los antecedentes penales. Por lo cual, si el gobierno venezolano no ayuda a que sus conciudadanos tengan de alguna manera este documento prioritario de identidad, que sería el pasaporte, se le complica muchísimo al ciudadano venezolano aquí en el Ecuador lograr obtener una visa. En el caso de la reunión que se celebró el día de ayer, se instaló una mesa de movilidad humana por parte del gobierno central con los ministerios y distintas autoridades provinciales para establecer cuál va a ser el canal que vamos a utilizar para ayudar a la comunidad venezolana. Principalmente los problemas que están teniendo al llegar al Ecuador es que no están trayendo los documentos que se requiere. Muchos de ellos no están llegando sin dinero ya a la frontera del Ecuador y ni siquiera tienen, en la mayoría de los casos, dinero para poder sustentarse, dónde quedarse o cómo alimentarse. Por lo cual se habilitaron 5 refugios el día de ayer. Fueron trasladados 260 personas a cada uno de estos refugios, el cual va a ser refugios temporales para poder darles alimentos. Se les va a dar revisión por parte del Ministerio de Salud de atención médica prioritaria y sobre todo vacunación con distintas enfermedades que en el Ecuador ya no se veían, pero que se han estado llegando como sarampión. Entonces, eso es parte del aporte que se está haciendo.
El Ejecutivo tiene una gran responsabilidad de decidir cuál va a ser la postura de nuestro país sobre la situación en Venezuela para poder avanzar en el apoyo a cada uno de los venezolanos. El gobierno de Lenín Moreno, que es el presidente de allá, hasta ahora, ¿qué ha manifestado en relación a esta crisis migratoria que los está afectando a ustedes también? Sí, el principal problema justamente es ello. El gobierno de Lenín Moreno no ha tomado una postura certera sobre la situación, no ha declarado formalmente que hay una crisis humanitaria en Venezuela que está afectando a la comunidad, y eso es lo que no ha permitido que ministerios o inclusive organizaciones internacionales puedan aportar de manera prioritaria o mucho más a la situación que se está viviendo. Nosotros de la Asamblea Nacional hace 2 semanas hicimos un exhorto al presidente de la República por la comunidad venezolana y la comunidad ecuatoriana que reside en Venezuela. Es importante aclarar, en Venezuela tenemos más de 300.000 ecuatorianos que padecen y viven de la misma situación que están padeciendo nuestros hermanos venezolanos, por lo cual para nosotros es prioritario que el gobierno del presidente Lenín Moreno declare una emergencia humanitaria en Venezuela para poder gestionar y actuar en pro de los venezolanos que están llegando todos los días, pero también para poder apoyar a los ecuatorianos que aún residen en Venezuela y se encuentran en la misma situación de calamidad que los ciudadanos venezolanos. Bueno, ese es el caso del gobierno de Colombia, ¿no? Donde sí han asistido personajes y representantes de otras naciones a hacer algún aporte y han ido hasta la frontera. Eso es más o menos lo que tú estarías señalando que es lo que has instado al presidente Lenín Moreno. Sí, en nuestro caso lo que le estamos solicitando es que ellos reconozcan la crisis humanitaria para que tanto ACNUR como la ONU y las distintas organizaciones internacionales que tratan temas de migración ya puedan adentrarse no solo en la frontera, sino en territorio para aportar de una manera directa a la comunidad venezolana. Para que ustedes tengan una idea, nosotros estamos teniendo, como les mencionaba, 5.000 venezolanos al día. El 80% de ellos solo va a utilizar el Ecuador como un país de paso, pero el problema que se está generando es que no tienen los recursos para trasladarse desde el puente de Rumichaca, que es la frontera con Colombia, hasta el puente de Huaquillas, que es la frontera con Perú. Entonces se está quedando una comunidad que quiere ir de tránsito en el país. Ellos no tienen previsto tener alimentos, no tienen previsto las condiciones climáticas que tenemos nosotros acá actualmente en el Ecuador. Estamos hablando de 8 a 10 grados centígrados en el día, entonces requieren otro tipo de vestimenta, de ropa, claro, que se está tratando de aportar y que le está generando también enfermedades, porque se enferman por el clima, la altura. Entonces se está tratando de poder atender esto para que en la situación de vulnerabilidad en la que estén puedan mejorarse las condiciones y aportar para que puedan realmente ir a su destino final. Conversamos desde Ecuador con el diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador, Juan Fernando Flores. Juan Fernando, nos estás diciendo que están entrando 5.000 venezolanos actualmente de los 3.000, 3.500 que estaban en la media entrando allá, pero de estos 5.000, el 80% se dirige a otros destinos, ¿es así? Sí, la mayoría tiene como objetivo Perú, país primordial que están solicitando para trasladarse, y otros se han manifestado que se dirigen hacia Chile o Argentina. Uno de los temas que está ocurriendo ahorita, y nosotros vamos a viajar el día de mañana a la República del Perú para sostener encuentros con representantes de Cancillería y de Migración, es que Perú decidió, dado los índices delictivos que han aumentado por distintos casos y en la detención del cartel de la banda del Tren de Aragua, del Tren de Aragua, generó que Perú modifique una de sus solicitudes en el ingreso. Ahora en la frontera del Perú están revisando inmediatamente los antecedentes penales. El problema que esto está generando es que quien no llega con antecedentes penales o con el documento o tiene antecedentes penales no ingresa al Perú, por lo cual estamos hablando de que va a existir dentro de las próximas semanas una población de venezolanos que no van a poder ingresar al Perú, se van a quedar en la frontera sur del Ecuador,
y eso implicará que entonces el gobierno ecuatoriano tenga que tomar medidas Otro para poder colapso más. atender esa situación. Otro colapso más, pero en el caso ese del tren de Aragua, porque ayer entrevistamos una periodista que también venezolana, corresponsal del diario El Universal, Pableisa Hostos, y nos señalaba que este tren de Aragua había ingresado allá a Perú, y tenía de los 90 días que autoriza el país para estar, tenía ya mes y medio, pero ellos entraron con los antecedentes penales. Ahora este es otro problema que se presenta, porque como 5 delincuentes entran a Perú con antecedentes penales, y aquí hay cualquier cantidad de venezolanos que Dios hizo ayuda, y si no se lo, eso eso lo bajan por una página, pero la situación después es también el tema de la postilla, ¿ve? Y que están cobrando en dólares aquí, bueno, un ojo de la cara, pues, por decir, como se dice aquí en Venezuela, así se dice, diputado. Okay. Sí, no, es que así se habla aquí en Venezuela, y disculpe. Tranquilo. Bueno, diputado, entonces, ustedes entonces piden allá el pasaporte y los antecedentes penales. Ustedes van a tener, me imagino, medidas más rigurosas en cuanto al tema de los antecedentes penales por esta situación que está pasando. Y en Ecuador se han presentado delitos también de algunos venezolanos. Sí, lamentablemente tuvimos hace unos 2 meses el caso de un ciudadano venezolano que tomó un taxi. Aquí los taxis en el Ecuador, la mayoría tienen cámaras que transmiten la situación que está dentro del vehículo por temas de seguridad, y el país se conmocionó al ver que un ciudadano venezolano había asesinado de 23 cuchillazos al conductor de este vehículo, y eso generó que dentro de la población se exija mayor control en lo que corresponde justamente a los índices delictivos de la comunidad venezolana. Aquí sí se han dado distintas situaciones. Nosotros hemos hecho conversaciones inclusive con medios de comunicación para hacer entender que ese no es el genérico de la comunidad venezolana, porque lamentablemente un acto de este tipo genera inmediatamente un temor y una xenofobia, un rechazo. Quédate en un solo lugar, diputado, quédese en un solo lugar porque se va. ¿Ahora sí? ¿Aló? Ahora sí, dijo. No te preocupes. Entonces, esto ha generado un rechazo también de la comunidad ecuatoriana, esta situación que... Sí, este asesinato, pues, por parte de este venezolano. Sí, lamentablemente se ha generado un tipo de xenofobia por parte de los actos delictivos que se han tenido. Nosotros hemos hecho un llamado, tanto medios de comunicación como el mismo gobierno nacional, a que deben emprenderse campañas de sensibilización hacia la comunidad ecuatoriana de la situación que están viviendo los venezolanos. Si bien 1 o 2 cometen un acto delictivo, ese no es el común o el general de la comunidad venezolana, y hacer el mensaje de que todos los venezolanos son así, estaríamos perjudicando a muchísimos que más bien si vienen al Ecuador todos los días a querer aportar o querer construir un mejor país, y que ven en nuestro territorio una opción para salir adelante. Eso es un tema que estamos trabajando de cerca. La visa para los venezolanos que lleguen con su pasaporte y sus antecedentes penales allá e ingresen a Ecuador, todavía se mantiene el costo de $250. Sí, actualmente se mantiene el mismo costo más unos $50 de la planilla. Nosotros hemos solicitado al viceministro de Movilidad Humana que se revisen las tarifas y los costos, dado que entendemos la realidad. Como le mencionaba, tenemos 300.000 ecuatorianos que vienen en Venezuela, entonces $250 para una persona, un ciudadano que no gana más de $2 al mes en el Venezuela, es de alguna manera un control que está perjudicando y violando su situación de vulnerabilidad. Nosotros estamos tratando de ver cómo podemos asumir algo similar a lo que estableció Colombia, a lo que estableció Perú, para realmente ayudar a la comunidad venezolana. Ahora, de estos 300.000 ecuatorianos que tienen ustedes la cifra que están aquí en Venezuela, ¿se han retornado? ¿Ustedes han recibido ecuatorianos? ¿Qué cifra saben? Sí, nosotros hemos recibido ya retornados unos 12.000 ecuatorianos. Uno de los principales problemas que están teniendo los ecuatorianos en Venezuela es que muchos de ellos, por el largo tiempo que ya tienen en el país, solicitan la doble nacionalidad, y al momento del querer salir de Venezuela, el sistema del SAIME le está solicitando formalmente el pasaporte venezolano para salir del Ecuador. Y ustedes conocen bien la situación de que no se están emitiendo pasaportes o se cobran altas cifras para poderlas emitir.
Entonces la situación que estamos teniendo es que tenemos ecuatorianos en Venezuela que quieren retornar a nuestro país, son considerados ciudadanos venezolanos en el territorio y al no poder salir se quedan atrapados. Esa es una situación que le hemos expresado al presidente de la República, que se debe atender de manera inmediata y de manera binacional con el gobierno de Venezuela, aunque entendemos que va a haber una negativa a querer apoyar esto, dado que el mismo presidente Nicolás Maduro no quiere reconocer la situación que está teniendo de éxodo de venezolanos. Esta es una situación, mira, es como cuando tú ves que bueno, se te está desmoronando la casa y tú no quieres, te niegas a una realidad. La situación de los venezolanos y la crisis migratoria es muy lamentable y muy dolorosa, realmente. O sea, esto es complicado y hay que ponerse en los zapatos, en los pantalones de toda esta situación, de estos venezolanos también que están en estos albergues. ¿Por cuánto tiempo van a mantener estos venezolanos en los albergues allá en Ecuador, en Quito? Formalmente lo que estamos estableciendo es los albergues sean para 3 días. En esos 3 días se les da atención médica, se busca establecer quiénes van a trasladarse hacia el Perú y quiénes se van a quedar en el país. Lo que nosotros estamos tratando de buscar es que el gobierno de alguna manera ayude o apoye a quienes quieren ir hacia el Perú para que puedan ser trasladados. Eso permitiría que haya un flujo más rápido de la comunidad venezolana, pero eso obliga a que se establezcan relaciones directas con Perú, dado que lo que estaríamos haciendo es recibir los venezolanos en Rumichaca, trasladarlos hasta Guaquilla, pero se debería generar de alguna manera un sistema que tampoco genere una crisis en la frontera sur del Ecuador con Guaquilla, porque vamos a tener un alto flujo de venezolanos que estaría llegando para allá. Así que es muy probable se establezcan en los próximos días también reuniones con la República del Perú para poder generar estos canales de comunicación y ver de qué manera se puede mejorar o facilitar la regularización de los venezolanos que quieren quedarse formalmente en el Ecuador, para evitar que se caiga en la trata de personas, en el subempleo o en distintas situaciones que no queremos para la comunidad venezolana. Que me imagino eso que habla, la trata de personas, la prostitución y otros tipos de circunstancias lamentables se han presentado también allá. Sí, lamentablemente hemos tenido distintos grupos acá en el Ecuador que han utilizado la situación de vulnerabilidad de los venezolanos para generar prostitución o inclusive trabajo forzoso. Y es cierto que un tema importante que nosotros consideramos dentro de los grupos que nosotros hemos logrado con el Ministerio del Interior eliminar o aprender, hay muchos venezolanos implicados en ello. Eso nos da a entender que entonces hay ciudadanos venezolanos que, conscientes de la situación que están viviendo, se están prestando para establecer este tipo de prácticas lamentables. Increíble, de verdad. Eso que tú nos estás señalando, nos lo han señalado también en otras entrevistas que hemos tenido acá, de venezolanos, algunos venezolanos que se prestan también para la misma situación en la frontera colombo-venezolana. Entonces, en vez de ayudar a sus hermanos, lo que hacen es lanzarnos por unos dólares y también para enriquecerse. Oye, de verdad que yo no entiendo cómo se puede ser tan perverso, tan malo. Y eso no debería ser. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando? ¿Tienes alguna cifra que están ya en Colombia, en Ecuador instalados? Formalmente nosotros estamos preparando un censo que vamos a hacer en el último trimestre del año, pero actualmente se tienen cifras estimadas de 150.000 a 180.000 venezolanos. ¿Por qué tenemos esa diferencia tan grande? Hay un tema importante también, como muchos ecuatorianos vivieron en Venezuela durante 40 años, muchos venezolanos adquirieron la doble nacionalidad para poder llegar al país. Al momento de ingresar al Ecuador, ellos no ingresaron como venezolanos, ingresaron como ecuatorianos, por lo cual estaríamos hablando de una cifra oficial que hay que incorporar de ciudadanos ecuatorianos venezolanos que ahora están en el país, pero nosotros estimamos que entre 150 y 180.000 personas ya están formalmente aquí en el Ecuador. Diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador, Juan Fernando Flores, en directo desde Ecuador para la isla de Margarita, Venezuela, estado Nueva Esparta. Diputado, el sector laboral, ¿le ha afectado el desempleo? Me dicen que allá hay desempleo en Ecuador, porque hemos hecho entrevistas también en otras oportunidades que hay un desempleo.
¿Cómo ha afectado la llegada de los venezolanos allá? Porque incluso hay muchos profesionales que lo vemos por algunos por las redes sociales que están trabajando. Sí, bueno, actualmente Ecuador se encuentra en un proceso de recesión. Entendamos que aquí durante un gobierno de 11 años de Rafael Correa, con un modelo muy similar al de Venezuela, actualmente Lenín Moreno está tratando de recuperar la economía y no ha sido un proceso fácil. Tenemos una deuda de 60.000 millones de dólares que debemos enfrentar y esa realidad obviamente ha complicado la situación con la llegada de los ciudadanos venezolanos. Muchas veces se escucha en procesos migratorios grandes como estos que la migración está quitándole el trabajo a los connacionales. Nosotros partimos de que esas no son necesariamente las realidades, si bien pueden darse ciertos casos específicos, no es el común. Lo que estamos teniendo es que el venezolano que ya está legal sí está logrando incorporarse al sistema laboral productivo del país. Muchos de ellos se reconoce la formación o la capacitación que han tenido en Venezuela y que al llegar acá es un aporte positivo, por lo cual nosotros consideramos que es una migración positiva porque está aportando formalmente al país, y hay una situación de quienes no se están regularizando porque caen en situación de economía informal o subempleo que nosotros queremos atacar de manera inmediata, porque consideramos que el venezolano que viene con la intención de trabajar, de generar un futuro y hacer vida en el país, es un ciudadano que puede aportar al mismo Ecuador. En el momento de que aquí se regularizan, pasan a ingresar al sistema del seguro social y al sistema de riesgo, con lo cual eso implica que deben pagarse impuestos, debe generarse distintas tasas que establecen las leyes del trabajo. Entonces es una migración que puede ser positiva para el país. Y después ustedes le dan una cédula, ¿no? Ustedes le entregan una cédula. ¿Perdón? Le entregan una cédula. Sí, estamos trabajando para que se pueda entregar la cédula de manera más rápida, para que puedan ser incorporados de manera inmediata a la economía formal. Juan Fernando Flores, de verdad agradecida por esta entrevista y agradecida en lo particular por esa atención y todas esas gestiones que está realizando hacia esta inmigración venezolana, realmente, porque eso es un caso que hemos tratado mucho aquí en esta tribuna de Bajo la Lupa, llevamos un seguimiento con eso. Y de hecho tenemos unas entrevistas en una sección que se llama Venezolanos por el Mundo Bajo la Lupa, que cuentan sus experiencias acá todos los viernes. Agradecemos de verdad, diputado de la Asamblea Nacional del Ecuador, por América Latina. Despídase de la tribuna de acá de Venezuela y de Bajo la Lupa. No, muy agradecidos por la oportunidad. Estamos a la orden para poder seguir ayudando a la comunidad venezolana. A Venezuela le decimos un mensaje claro. Estamos claros y conscientes de lo que está sucediendo y haremos todo para poder ayudar no solo a que retorne la democracia en su país, sino que mientras tanto, así como Venezuela recibió a más de 300.000 ecuatorianos, Ecuador pueda tenderle la mano a cada uno de los venezolanos que está saliendo, porque sabemos que no es una situación, una decisión de vida, sino algo que los está obligando. Así que mucha fuerza, seguir luchando, resistiendo, que pronto tendremos Venezuela y América unida.